una, un convencimiento, amado Dios, de lo que tú tienes para hoy, Papito Santo, que tu palabra, Dios del cielo, nos permita, Dios, caminar en ella a partir de ahora, Papito Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 36. Lucas, capítulo 21, verso 36. Amén. Damos gracias a Dios. Aleluya. Ese, por lo general, Dios utiliza ciertas eh, cosas que pone en el corazón del predicador para hablar una verdad, ¿verdad? Y en este caso puso una verdad en mi corazón hace unas semanas y hoy lo confirmó a través de la profeta. Impresionante. Ya les digo por qué. En unos momentos se van a enterar. Lucas, capítulo 21. Vamos a leer a partir del verso 36, o vamos a leer el verso 36. Todos aquí, por favor, todos lo tienen. Por favor, dice, velad pues, repite conmigo, velad, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar, di conmigo, escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ok, es Jesús. Impresionante. No, los veo como no muy convencidos, no muy impactados. A mí esta palabra me impactó tremendamente. Miren lo que dice nuevamente, quiero leerla nuevamente. Si es posible, escucha lo que yo te voy a decir para que tal vez esta palabra cale más dentro de tu corazón. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Wow. Viene tiempos difíciles. Dios lo acaba de decir a través de la profeta. Y creo que nos lo ha dicho en innumerables ocasiones de que vienen tiempos difíciles. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, tiempos en donde el grueso de la población, incluyendo los cristianos, están viviendo como como si no pasara nada. Nos lo decía el Señor hace un momento, están viviendo como en los días de Noé, están dispersos su pensamiento, su corazón está puesto en las cosas que no deben estar. Y si vamos un poco al contexto de este versículo, está el Señor Jesucristo hablándole a a quienes le están escuchando acerca de estos tiempos precisamente, de los tiempos que estamos viviendo. Y narra una serie de episodios, narra una serie de cosas que en estos últimos tiempos que estamos viviendo ocurrirían. Y finalmente les dice a ellos, oren, estén orando para que puedan escapar de lo que vendrá. Cosas que estamos viviendo hoy. Somos nosotros la profecía Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, está hablando en diferentes tiempos. Un tiempo que se acercaba, que era la destrucción del templo, que sucedió unos años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Otro tiempo que es el tiempo que estamos viviendo hoy. No sé cuántos de ustedes están atentos a los tiempos. Somos una iglesia, como la tribu de Isaacar, ¿se acuerdan? No olviden eso. La tribu de Isaacar era entendida en los tiempos. Eran pocos. La tribu de Isaacar tal vez era una de las tribus más pequeñas de Israel, pero eran los únicos entendidos en los tiempos.
La tribu de Isaacar eran aquellos a los que las demás tribus consultaban los tiempos y creían en los tiempos que discernían la tribu de Isaacar. Pero tenemos nosotros en el día de hoy que discernir los tiempos actuales, que vivir en el tiempo de hoy. Dios es un Dios de tiempos y hoy es un tiempo específico para nosotros. Estamos viviendo tiempos específicos. Iglesia, no podemos estar dispersos, no podemos estar pensando en otras cosas. Tenemos que estar pendientes de los tiempos. Una guerra allí, otra guerra allá, una amenaza se cierne, otra amenaza aquí, otra amenaza allá. Ustedes no se han puesto a pensar, yo, por lo menos yo vivo pensando en esto. Yo tengo una mente escatológica, no puedo apartarme de ello. Ustedes se imaginan, solamente imagínense ustedes. Imagínense ustedes qué va a ocurrir después de lo que acaba de ocurrir con Venezuela. ¿No se han puesto a pensar? ¿Ustedes se imaginan qué puede ocurrir si Estados Unidos le da por apropiarse de Groenlandia? China se va a apoderar de Taiwán. Rusia se va a anexar todas aquellas regiones que dejaron de ser la Unión Soviética. Se los estoy diciendo hoy. Si quieren, apúntenlo, por favor, porque esto va a ocurrir. Es decir, van a haber más guerras y más rumores de guerras. Lucas, que es tal vez el más puntual, alguna vez lo vimos, ¿verdad? Lo vimos aquí en uno de los tantos viernes que estuvimos aquí o que hemos estado estudiando. Es el más específico y fue Lucas el único que no estuvo con el Señor Jesucristo. Pero es muy puntual en su apreciación, porque se informó muy bien, tomó muchas fuentes y por eso pudo llegar a un muy buen compendio de lo que es el Evangelio de Lucas. Ok, vemos entonces un cumplimiento que era para esos días, un cumplimiento que es para hoy, lo estamos viviendo y un cumplimiento futuro. Pero antes de que el Señor Jesucristo hablase de que teníamos que estar velando y orando continuamente para poder ser librados, Él nos da otras cosas en qué pensar. Por ejemplo, en el mismo Lucas, capítulo 21, verso 12, dice lo siguiente: seremos llevados a las cárceles y seremos llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de su nombre. La persecución de la iglesia es algo que va a ser previo a Lucas capítulo 21, verso 36. Estamos viviendo ya la persecución de la iglesia y vendrá una persecución peor. Vendrá una persecución, tal vez en el mundo entero, no lo sabemos. Tengo una charla que estoy preparando acerca del cubrimiento, de cómo se está cubriendo el mundo entero de la religión musulmana. El mundo entero, es decir, en todos los países donde haya musulmanes va a haber persecución para los cristianos. Aquí en Colombia hay células. Aquí en Colombia se le abrieron las puertas al mundo musulmán. Así que veremos persecución, viviremos persecución y seremos llevados a las cárceles. Pero también nos habla el mismo Lucas, capítulo 21, verso 7, lo siguiente. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y eso es de lo que hoy quiero hablar. Quiero repetirlo. Verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? Repito, hubo cosas que sucedieron, que se cumplieron años después de que el Señor Jesucristo fuera llevado al cielo. Otras cosas que se están cumpliendo hoy y hay otras cosas que se cumplirán dentro de no muchos días. Amén. Ok, ¿cuándo será esto? Cuando sea su tiempo. Hace 8 días veíamos nosotros cómo hay dos tiempos, ¿verdad? Me impactó a mí esa palabra.
Hablábamos, comentábamos con Miguelito después del servicio acerca de esa palabra. Un tiempo que es el tiempo establecido y el tiempo de la vida es otro tiempo. Hay un tiempo que está establecido para cada una de las cosas que están por suceder o que están aconteciendo en este momento. Hay un tiempo establecido. Y quiero ir entonces a un acontecimiento, reuniendo todos estos pequeños conceptos que les he dado al principio. Voy y quiero enfatizar un acontecimiento que no sé cuántos de ustedes percibieron en la profecía que dio el Señor hace un momento, ese, ese, ese acontecimiento. Y él habló específicamente de que ya está quien tiene la trompeta y que la va a tocar. Sí, sí recuerdan ustedes. Una de las cosas que dijo el Señor fue eso. Eso me impactó tremendamente. Eso me impactó tremendamente. Ya está quien va a tocar la trompeta. Quiero hablar de eso precisamente. Y para eso tenemos que ir, por favor, a Primera de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 15 y vamos a leer a partir del verso 51, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del verso 51. Recuerden, dijo el Señor, esto mismo lo dijo en el ayuno de final de año. Nosotros ayunamos viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Lo dijo en mi casa, en nuestra alcoba, el viernes amanecer sábado, como a las 2 o 3 de la mañana, el Espíritu Santo tomó a mi esposa y habló acerca de la trompeta. Y hoy confirma acerca de la trompeta. La trompeta tiene un significado específico. La trompeta, esta trompeta de la que vamos a hablar hoy, es el comienzo de muchas cosas, pero también es el final de muchas otras. En la Biblia, ahí aproximadamente, dicen los estudiosos, hay alusión a trompeta o a chofar algunas 100 veces en la Biblia, en los escritos de la Biblia. ¿Por qué? Porque es muy importante. Cuando en la Biblia se menciona más de una vez alguna cosa, es porque tiene una relevancia específica. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos, di conmigo, pero todos, o sea, no todos vamos a dormir, pero sí todos seremos transformados. ¿Ok? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en una fracción de tiempo, al instante, inmediatamente, como lo quieras tú llamar, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, di conmigo, la final trompeta, la misma que habló el Señor ahora hace un momento a través de la pastora. Porque se tocará la trompeta, lo enfatiza. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Ha sido tocada la trompeta muchas veces a través de la historia. Está siendo tocada la trompeta. En este momento, no sé si ustedes han escuchado, pero en algunas partes del mundo se ha escuchado una trompeta. Hace no mucho tiempo, mi concuñado que vive en Toronto me llamaba y me decía, escuchamos una trompeta. Esta madrugada escuchamos una trompeta. De la nada se escuchó en el cielo o se escuchó del cielo tocada una trompeta. Y este llamado de trompeta se ha venido escuchando en varias partes del mundo. Estaba en el 52, ¿verdad? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tú y yo seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida de la muerte en victoria. Wow, poderoso esto. Esto es poderoso. Esto es grande. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? ¿Están cansados? Hoy vinieron sin fuerzas físicas.
Es porque nuestro cuerpo es corruptible. Es porque nuestros cuerpos se cansan. ¿Por qué, por qué morimos? ¿Por qué dejamos de existir aquí en esta tierra? Porque tenemos un cuerpo corruptible que está susceptible a la degradación. Y vamos a ver muchos conceptos que nos da la Biblia acerca de esta carne con la que peleamos todos los días. ¿Quién peleó esta semana con la carne? Wow, yo pensé que era solamente yo. Peleamos con la carne. Tenemos que ordenarle a la carne, tenemos que decirle no, tenemos que decirle sí. Como dice mi hija, tienes que obligarle a tu carne a venir a la iglesia. Muchas veces se levanta tu carne no con deseos de venir a la iglesia. Te comienza a dar argumentos para no venir a la iglesia. Y finalmente, unos más temprano que otros terminan viniendo a la iglesia. Hay unos que alcanzan a venir a la iglesia, pero por poquito. Mejor dicho, por poquito no alcanzan a venir a la iglesia. Pero aquí están, porque le obligan a su carne a venir a la iglesia. Tenemos que luchar contra esta carne porque tenemos un cuerpo corruptible. Ok, quiero desglosar algunos principios que tiene este pasaje. Acuérdense, el de Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Comienza nuevamente. He aquí os digo un misterio. Está Pablo hablándonos a nosotros acerca de un misterio. Un misterio es una verdad oculta que será revelada a su tiempo. La palabra muchas veces se nos revela porque es el tiempo específico para que sea revelada. Hay muchas verdades que están escritas en la palabra que tú una y otra vez puedes leer, pero no se revela esa verdad hasta que la necesitas en tu corazón. Wow, yo había leído esto y no había entendido. Hace 8 días, para mí, personalmente, para mí fue revelada una gran verdad, un gran misterio. Yo había leído ese pasaje por mucho tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el pasaje que yo les dije? ¿Cuál fue el episodio que yo les dije? Cuando vino el ángel, se presentó a Abraham y a Sara y le dice, en el tiempo, este es un tiempo, en el tiempo determinado, en el tiempo establecido. En el tiempo establecido será tu respuesta y en el tiempo de la vida volveré a ti. Wow, es decir, cuando Dios le hizo la promesa hace 24 años, a Abraham ya había un tiempo establecido para la respuesta. Pero solamente en el tiempo de la vida, es decir, un año después vino la respuesta. Wow, en el tiempo establecido te escuché, pero solamente en el tiempo de la vida fue tu respuesta. Wow, porque hay misterios en esta santa palabra que no son revelados a nosotros, a nuestros corazones, sino cuando es necesario, cuando tú lo necesitas. Eso es un misterio, una verdad oculta que se revela a su tiempo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto tiene que ver con Primera de Corintios capítulo 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando acerca del sueño de los justos. La palabra cuando habla acerca de la muerte de un cristiano, de un justo, está hablando de un sueño. Solamente dormimos. Por eso nosotros no tomamos la muerte como la toman otras personas. ¿Nos duele? Claro que nos duele. Cuando estuvimos, o día después del sepelio de mi cuñado, hace 2 meses, eh, vino la familia de mi concuñada y le dijeron, tremendo el concepto que ustedes tienen de la muerte. No lo habíamos visto de esa manera, pero Dios nos permitió dar una palabra que explicaba el por qué nosotros vemos la muerte de otra manera, porque es el sueño de los justos, porque tenemos la esperanza de alguna vez vernos nuevamente, porque es simplemente un episodio pasajero. Este no es el final del camino, este es el comienzo de la eternidad.
Amén. Veo a muy pocos convencidos, pero la gloria sea para el Señor. Amén. Los que no están muy convencidos son los que están todavía luchando contra la carne. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dice así entonces, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos transformados. Y dice un poco más atrás, en el mismo Primera de Corintios, capítulo 15, lo siguiente, me impactan estos versículos. Por favor, búsquenlo. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer algunos pasajes. Comenzamos con el verso 35. Aquí explica específicamente cómo seremos resucitados, cómo seremos transformados y a quién nos pareceremos. Capítulo 15, verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Así también, dice el 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Es decir, cuando el cristiano, cuando el que ha entregado su vida a Cristo, duerme, en ese momento se aleja de esta tierra, la presencia de Él deja estar en esta tierra, pero cuando se ha resucitado, ya no habrá corrupción. Todo aquello que nos ata a los años, las consecuencias de los años, las enfermedades, todas estas cosas que deterioran al ser humano, ya no existirán. Ya no estaremos atados a estas cosas. Verso 43, se siembra en deshonra. Mire cómo lo ve Pablo, es una cosa impresionante. Y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucitará en poder. 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Wow, esta es la gran diferencia. Moriremos o seremos sepultados o dormiremos con este cuerpo carnal, pero resucitaremos de una manera gloriosa, de una manera como resucitó el Señor Jesucristo. Así será nuestra resurrección. Así seremos transformados. Verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Wow, qué poderoso esto. Verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Aquí explica entonces todo lo que va a ocurrir después de que nosotros resucitemos y seremos y seamos transformados. Ustedes se han imaginado cuando dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto es un abrir y cerrar de ojos? Un parpadeo es una cuestión extremadamente rápida. ¿Cómo entonces, cómo entonces podríamos nosotros con este cuerpo carnal, en esta condición carnal, en esta condición animal, lo dice Pablo, en esta condición animal, cómo podríamos nosotros en un abrir y cerrar de ojos estar en la presencia de Dios? Tenemos que ser totalmente transformados. Hice una pequeña pregunta a la inteligencia artificial de cuánto tardaríamos nosotros o cuánto se tardaría en llegar a la estrella más próxima, la próxima galaxia. Y me dice la inteligencia artificial, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, la velocidad de la luz, se tardarían 4.24 años para llegar allí. Lo repito, viajando a la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 4.24 años, casi 4 años y medio en llegar allí. La, la sonda más rápida que existe, es decir, la nave espacial más rápida que existe, se tardaría 70.000 años en llegar allí. Y nosotros seremos llevados
en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo no lo soportaría. Tenemos que ser transformados. ¿Y cómo seremos transformados? Miren esto es poderoso, me parece muy hermoso. Vamos por favor a primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora no, será entonces. Ahora no, no lo conocemos todavía. Los apóstoles vieron algo de su gloria. Durante 40 días Él se presentó después de resucitar. Y estaban en una casa, todos compartiendo, y él llegaba sin tocar y sin pasar por la puerta, atravesaba la pared y se presentaba y, hola, ¿cómo están? Pero también comió con ellos, disfrutó con ellos. Y estaba en un momento y después estaba inmediatamente, estaba en otro lugar. Así seremos nosotros. ¿Te has hecho la pregunta, cómo está el Señor Jesucristo ahora en el cielo? ¿Cuál es su forma? ¿Cómo está el Señor Jesucristo hoy en el cielo? Al lado del Padre, con un cuerpo glorificado, no en espíritu, con un cuerpo glorificado. ¿Ok? Mm, Son esas verdades que a veces se nos dificulta digerirlas, ¿verdad? Salmos capítulo 17, verso 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Lo repito, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. También el salmista tenía la esperanza de algún día resucitar junto con todos los que han muerto en Cristo y ser transformado a la semejanza de Cristo. Amén. Y dice también en Filipenses capítulo 3, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación? Este es nuestro cuerpo de la humillación. Todo lo que ata, lo que nos ata a este cuerpo es humillante. Tener que alimentarnos, pues tenemos que estar atados al alimento, tenemos que estar atados al envejecimiento, tenemos que estar atados a ciertas cosas que son parte de la humillación. Es un cuerpo que nos humilla. El solo hecho, lo que yo les decía al principio, el solo hecho de levantarte tú y no querer orar, de levantarte tú y no querer leer la palabra, de estar luchando contra tus instintos todos los días, eso es humillante. No habíamos quedado, le dices tú te dices a ti mismo, no habíamos quedado en que esto ya estaba aprendido. No habíamos quedado en que íbamos a ir a la iglesia juiciosos, de que íbamos a llegar temprano a la iglesia, de que íbamos a leer la palabra, de que vamos a ir a los ayunos. Ayunar es fuerte, no es fácil. Envejecer es duro, dependiendo de la época de la vida en que te encuentres. Así ves tú la vejez. Bueno, o la vejez no, el paso de los años. A veces te vuelves reflectivo, reflexivo. Te vuelves más reflexivo con el paso de los años. Tú le preguntas a uno de estos muchachos de 20 o de 22 años, 25 años, y para ellos eso no existe, no es un tema que hay que tratar, pero pregúntamelo a mí. Ya comienzas tú a ser más reflexivo y a pensar en otras cosas, porque ya viste que está pasando la vida. Y a medida de que van pasando los años, piensas en otras cosas. Estamos atados a un cuerpo de humillación. Por eso tenemos que ser transformados. Pero nuestra esperanza es que una vez resucitados y con nuestro cuerpo transformado, vamos a disfrutar de la presencia de Dios eternamente. Estaremos con Él. Yo no sé si tú te has imaginado ese momento. Yo me he imaginado mi momento con Jesús. ¿Cuántas cosas le voy a preguntar? ¿Cuántas cosas que yo tengo
que no cuestiono, atentos a esto, no cuestiono, pero hay cosas que quisiera saber, hay misterios que quisiera saber, hay cosas que quisiera conocer, hay cosas que quiero disfrutar. Lo que pasa es que, lo dice la Biblia, ¿no? Estamos en una dualidad. Quiero estar con Cristo, pero también con mi familia. Wow. ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado eso? Quiero estar en su presencia, pero amo a los que amo. Sé que les hago falta a los que amo. Ok. Entonces, quiero leer nuevamente Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiero dejar de ser yo y parecerme a Él. Quiero dejar de sufrir este cuerpo de humillación al que estoy atado, transformado, una vez resucitado, transformado y parecerme a Él. Un cuerpo diferente, un cuerpo que no me ate. Ok, retomo el versículo 52 de Primera de Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, perdón, porque se tocará la trompeta, dice mi versión, y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos seremos transformados. Porque no todos, todos seremos transformados, pero no todos dormiremos. Porque habrá gente viva cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Estamos esperando el rapto de la iglesia, no así su segunda venida. Esta es una confusión muy grande que hay. Uno muchas veces habla con cristianos y dice, sí, estamos esperando la segunda venida. Si tú estás esperando la segunda venida, vas a pasar por la gran tribulación. La Biblia me dice otra cosa. La- el rapto de la iglesia será en secreto. La segunda venida, todo ojo le verá. El rapto de la iglesia, viene Jesús por su novia. En la segunda venida, regresa con su esposa. Wow. Hay diferencias, grandes diferencias. Un evento, de un evento al otro hay 7 años. El rapto de la iglesia se da en un instante. Será para nosotros. La segunda venida será un proceso que nos narra la Biblia, que será al final de 7 años de grandes calamidades. Son muy diferentes los dos episodios. Ok, pero ¿cuáles trompetas? ¿A cuáles trompetas se refiere? Yo tomé 2 o 3 pasajes de la Biblia que quiero solamente mencionar para hablar de las trompetas y llegar a la conclusión de cuál es la trompeta a la que se refiere la palabra del Señor. No es las trompetas o no es la trompeta que le mandó a hacer el Señor en Levíticos capítulo 23 y verso 24. Y si lo vemos de pronto mucho más desde antes, desde el verso 4, aquellas trompetas de plata hechas con mano humana, aquellas trompetas que estaban festejando una de las fiestas judías. Estaba el Señor allí en Levítico diciéndoles a ellos que guardaran la Pascua, que había una fiesta que se llama los panes sin levadura, las primicias, la fiesta de las trompetas y el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. No hace referencia a esas trompetas. Tampoco hace referencia a las trompetas que están en Números, porque aquellas trompetas se tocaban en algunas situaciones específicas, como cuando se convocaba a la reunión en el tabernáculo. Recuerden que estamos hablando de Números. Cuando se convocaba a través de la trompeta a la reunión del tabernáculo, o se convocaba a la guerra, o se convocaba a todos los oficiales, o se convocaba simplemente a que se replegaran y fueran a otro lugar. O cuando se llamaba específicamente a una o a otra de las tribus, porque la necesitaba Jehová. No son estas trompetas. A esas trompetas no hace referencia. Tampoco las trompetas del libro de Apocalipsis, capítulo 8, a partir del verso 6. Allí habla de 7 trompetas.
La primera es la trompeta donde trae granizo y fuego. La segunda cae un meteorito a la tierra y hiere al mar. La tercera cae muy probablemente un meteoro, porque habla de una montaña llena de fuego que va a afectar las aguas bebestibles, es decir, el agua dulce, el agua de los ríos y el agua de los lagos. La cuarta trompeta es la trompeta de la oscuridad, donde están los tres ayes. Ay, ay, ay. Y esos tres ayes que dice el ángel no son por lo que ha ocurrido, sino por lo que vendrá. Es decir, la quinta trompeta será algo insoportable. La quinta trompeta trae una plaga de langostas que va a atormentar a los seres humanos por 5 meses. La sexta trompeta trae demonios que matarán a la tercera parte de los hombres. Y la séptima trompeta, cuando sea tocada, será el inicio de las copas de la ira, es decir, del juicio más tremendo que vivirá la tierra y sus habitantes. 7 juicios a los que no se refiere esta palabra. Bueno, ¿cuál es entonces, pastor? ¿Cuál es esta final trompeta? Vamos por favor entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esa es la trompeta a la que hace referencia. La final trompeta, porque se tocará la trompeta. Es decir, cuando nosotros escuchemos la trompeta, esa trompeta que va a ser la final trompeta, que no va a ser ninguna de las trompetas a las que yo me refería hace un momento, ni las que se han tocado a través de la historia, esa trompeta, esa final trompeta dará inicio a muchos acontecimientos aquí en la tierra. Uno de ellos, entonces, vemos al arrebatamiento de la iglesia. Esa final trompeta será tocada. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, imagínate el poderío, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros podemos unir los dos pasajes de Primera Corintios capítulo 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces el episodio es el siguiente. Habrán muchos o hay muchos que ya durmieron. Conocemos a muchos que han dormido. Y muchos de esos son los santos que han dormido y serán resucitados. Nosotros, si es que en ese momento estamos aquí en la tierra, seremos entonces transformados, pero primero ellos resucitarán. Ellos resucitarán primero y sus cuerpos serán transformados. Y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, también iremos con ellos con nuestros cuerpos transformados. Recuerden que este cuerpo carnal, este cuerpo que se deteriora, no podría soportar la presencia del Señor. Iremos en cuerpos transformados, cuerpos que estarán dispuestos, que soportarán la gloria de Dios. Y nosotros entonces nos reuniremos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y se dará inicio a las bodas del Cordero y muchas otras cosas que ocurrirán. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre. Di conmigo siempre. Di conmigo siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Es decir, todas estas vicisitudes, toda esta espera, todas estas, todas estas largas prédicas que tú escuchaste, llegará un momento en que tomen sentido y que tú las vivas. Ya no será solamente un predicador hablando de este tema. Estaremos viviendo nosotros todas aquellas cosas que nos dice la palabra del Señor, que serán el regocijo permanente desde el momento en que seamos arrebatados y para siempre.
Amén. Ok. Dice Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta, di conmigo, como trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, cuando el ángel le dice a Juan que escuchó una trompeta y que suba, también le dice que hay una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta es por donde entrará la iglesia. Miren todos los episodios que se sucederán al tiempo. La iglesia es arrebatada y la puerta abierta está en el cielo. Y Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice que tan pronto subamos allí al cielo, comenzaremos a ver cosas que no hemos visto en la tierra, cosas gloriosas. Y estará entonces el Padre allí sentado en su trono y veremos los 7 espíritus de Jehová. Habrá un candelabro allí con los 7 espíritus de Jehová. Es decir, allí estará el Padre y el Espíritu Santo, pero al lado, a la diestra del Padre, también estará Cristo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y veremos la adoración en el cielo y haremos parte de esa adoración. ¿Tú te imaginas de qué forma vas a ser parte de la adoración en el cielo? No sé, yo no me imagino si utilizaremos nosotros nuestras pocas herramientas de aquí de la tierra. Tal vez utilicemos nuestras palmas únicamente, o tal vez utilicemos el instrumento que por mucho tiempo quisimos interpretar. Tal vez serán transformadas nuestras voces, o sin ser transformadas nuestras voces, al Señor le parecerán lindos nuestros cánticos. También puede ser eso. Puede ser hermoso eso. Y nos uniremos al coro de millones y millones y millones que adoraremos a Él por la eternidad allí en los cielos. Y dice la palabra del Señor. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Pero hay algo que me impacta. Y es que en ese capítulo 4, que es la inauguración de nuestra estadía en el cielo, allí también habla que hay unos ancianos. Hay 24 ancianos llenos de gloria, de la gloria de Dios. Y ahí dice que hay un trono establecido, un trono que no va a ser erradicado, establecido en el cielo, pero también hay 24 ancianos que tienen honra. No son cualquiera. Tienen una distinción especial, pero dice finalizando el capítulo 4 que sus coronas, que tenían coronas en sus cabezas, las lanzaban cuando pasaba el Señor. Es decir, no les importaba a ellos la importancia que tenían o el cargo que se les habrá dado. Es decir, allí seremos todos iguales. Allí seremos todos iguales. Allí todos adoraremos al Señor. No importa que no pertenezcamos al grupo de alabanza. No importa que en la tierra otros hayan sido los que dirigieran la alabanza. Y que nosotros muchas veces, yo conozco el corazón de muchos, he hablado con muchos. Y hay muchas personas en el auditorio que han tenido la ilusión de cantar o de interpretar un instrumento. Por eso le digo yo a mis muchachos que estar aquí es un privilegio. Esto es un privilegio. Un privilegio que debemos honrar, un privilegio que debemos guardar, un privilegio que quisiéramos tener muchos, pero que allí en el cielo podremos, no sé, sacar de adentro, de lo más adentro de nuestro corazón, todas aquellas alabanzas que muchas veces no expresamos. En el caso mío no canto, mm, por dos razones. Una, porque no canto. Y la otra, porque si canto cuando paso aquí adelante, no tengo voz. Lo hago mal, ¿cierto, hija? Estoy cantando de la manera inapropiada, pero no lo hago y quisiera cantar. Y ustedes me verán con la boca cerrada yo lavando, porque no me alcanza la voz para todo el servicio. Pero quisiera hacerlo y sé que algún día lo voy a poder hacer. Tal vez interpretar ese instrumento que nunca pude, tal vez hacer tantas cosas.
Tal vez abrazarle a Él y decirle, Señor, cuánto te amo. Yo me he divisado muchas veces sentado en sus rodillas, porque Él me lo ha dicho, que me tiene sentado en sus rodillas, alabando su nombre y dándole gracias por tanto amor y dándole gracias por tanta misericordia y alabando su nombre por siempre. Será entonces la misma trompeta que se toca en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, la misma que se toca en Apocalipsis capítulo 4 y en Primera de Corintios capítulo 15. ¿Cuál es? La final trompeta. La última trompeta. No va a haber más trompetas. Y esa trompeta, vuelvo y les digo, dará inicio, esa final trompeta dará inicio a muchos acontecimientos aquí en la tierra y allá en el cielo. En Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, todos aquellos cristianos, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, seremos juzgados después de esa final trompeta. En Apocalipsis capítulo 19, verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Una vez suene la final trompeta, estará todo dispuesto allí en el cielo. Ahí hay personas que han podido ver que ya está dispuesto todo en el cielo para las bodas del Cordero, para el inicio de las bodas del Cordero. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Esto es en la escena cuando la iglesia sea recogida, arrebatada y se abra la puerta que está allí en el cielo. ¿Y qué ocurre? Dando un poco de contexto a esto. No se encontró, hay un rollo, hay un libro que tiene unos sellos, que cuando esos sellos sean quitados, comienzan a ocurrir 21 juicios aquí en la tierra. Y no se encontró alguien digno de desatar esos sellos. Y en el capítulo 5, verso 5 de Apocalipsis, uno de los ancianos le dice a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, una vez el Señor Jesucristo desate el primer sello aquí en la tierra para los que se queden, comenzarán los juicios. Los juicios de la tierra no son para la iglesia. Los juicios de la tierra son para los que no han entregado su vida a Jesús. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Inmediatamente se abre el primer sello, inmediatamente la iglesia se ha arrebatada y si la vemos nosotros como una consecución de eventos, inmediatamente la iglesia se ha arrebatada y se ha quitado el primer sello, aparece el anticristo. Aparece el anticristo aquí en la tierra. La final trompeta, la que nos ha dicho el Señor que ya está dispuesto el ángel que le va a tocar. La que nos ha dicho, o por la que nos ha dicho el Señor que le busquemos mientras pueda ser hallado. Y con la que comenzamos en Lucas capítulo 21, verso 36, que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Velemos y oremos. Velemos y oremos para que las cosas que están a punto de suceder no nos alcancen a nosotros. Vuelvo y digo, hay 3 tiempos. Un tiempo que se sucedió, que aconteció unos años después. Si vemos el capítulo 21 de Lucas y el capítulo 24 de Mateo, un acontecimiento específico que fue la destrucción del templo sucedió 30 y tantos años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ese es un tiempo. Hay otro tiempo que es el que estamos viviendo hoy. La Biblia habla acerca de principio de dolores. Estamos viviendo
los albores, las primeras cosas, los primeros ejemplos. Yo creo que Dios está utilizando estas cosas solamente para hacer volver el corazón del hombre, para que entendamos que si estos son los principios de dolores, imagínate cuando comience la tribulación, esos 7 años de gran tribulación, cuando comience el periodo que muchos nosotros hemos dado en llamar la gran tribulación. Más vale no haber nacido, dice la palabra del Señor. Buscarán la muerte y no la hallarán. Muchos querrán suicidarse y no encontrarán la muerte. Tendrán que pasar por el dolor de no haber acatado un mensaje, por el dolor de no haber acatado y no haber aprovechado el tiempo de la gracia, porque estamos viviendo en un tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia, pastor? La gracia es cuando tú haces las cosas mal y vuelves a la iglesia y recibes perdón. Eso es gracia. La gracia es cuando nos equivocamos y recapacitamos y reiniciamos el camino y Dios nos vuelve nuevamente, nos permite volver otra vez a corregir. Eso se llama gracia. Pero llegará un momento en que la gracia se acabe y ya no habrá tiempo de corregir. Ya no habrá tiempo de pedir perdón, porque la gracia duró muchos años. Por eso debemos nosotros velar y orar. Velar y orar. Es decir, cuando estamos velando y orando, no estamos desprevenidos. Cuando estamos velando y orando, nuestro corazón no está puesto en las cosas vanas, lo decía el Señor. Corazones puestos en las cosas vanas, como en los días de Noé, dice la palabra del Señor. Algunos estaban casando y otros estaban dando en casamiento. Algunos estaban distraídos hasta cuando se cerró la puerta. ¿No te imaginas la cantidad de gente cuando se estaban subiendo las aguas porque fueron abiertos los cielos y la tierra y las aguas se juntaron y subieron más allá del monte más alto que existía? ¿Tú te imaginas las personas? Yo me imagino las personas golpeando en el arca. Déjanos entrar. Déjanos entrar, por favor. Y tal vez cuando estaban las aguas llegando hasta la altura de los padres, tal vez ellos sacándose a sus niños de sobre sus hombros y levantándolos para que los niños no pudieran llegar a ser eh, tocados por esa maldición, tocados por ese pecado, tocados por la consecuencia del pecado. Pero ya no había nada que hacer. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo del perdón. Esto viene pronto y la gracia se acaba. Cristo viene pronto y la final trompeta será tocada. Cristo viene pronto y la iglesia será arrebatada. Cristo viene pronto y los grandes juicios contra la tierra comenzarán. Vuelvo y les digo, lo repito nuevamente. Si son estos los principios de dolores, imagínate lo que ocurrirá cuando dice la palabra del Señor que seamos dignos de escapar o seamos tenidos como dignos de escapar. Podemos nosotros irnos unos versículos antes. ¿Y qué vendrá? Dice la palabra del Señor, grandes terremotos, grandes terremotos, pestilencia, dice en Lucas capítulo 21. Y yo asocio la pestilencia con muerte. ¿Cuándo apesta la tierra? Cuando hay muerte. Por eso apesta la tierra. Habrá pestilencia porque habrá muchos muertos en las calles. Habrá pestilencia, habrá hambre. Habrán cosas que no hemos vivido aún, o por lo menos en la intensidad en que no se han vivido. Cosas que no serán soportables, porque este es el tiempo de la gracia. Velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar. Yo no sé si alguno quiere hoy orar. Yo, en lo personal, yo quiero orar y decirle a Dios que me ayude a ser tenido por digno, es decir, a que mi comportamiento sea un comportamiento digno de ser arrebatado. A que cada vez que mi carne quiera jugarme una pasada, yo poderle decir a mi carne, a este cuerpo que no ha sido transformado, que debe sujetarse a la palabra, que debe actuar en obediencia, que debe ser consecuente.
Padre, hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a velar, que tú nos ayudes a orar permanentemente, pidiendo perdón por nuestras faltas, para ser tenidos por dignos de escapar de la ira venidera, del fuego que viene, de todas aquellas calamidades que están profetizadas en tu palabra que vendrán para la tierra. Ayúdanos a ser tenidos por dignos, Señor. Que cuando suene la final trompeta, y esa final trompeta de comienzo al arrebatamiento, y esa final trompeta de comienzo a los juicios en la tierra, y esa final trompeta sea el inicio de cosas aterradoras, Señor. Podamos tener nosotros la salvación. Podamos tener nosotros el tiquete de ida, Padre Santísimo, Señor. Ser arrebatados con todos los miles y millones que estarán, Dios del cielo, mi Padre, siendo arrebatados. Que podamos disfrutar de un cuerpo transformado, digno de tu presencia. Ayúdanos, por favor, Rey maravilloso. Perdónanos, Señor. Si tú tienes por qué pedirle perdón a Dios, es el momento de hacerlo. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón a Dios.